buenas noches amigos de las redes de Facebook y de YouTube. En esta oportunidad pues estoy aquí en este fin de semana, este sábado, ya es 12 de marzo. Estoy aquí pues justamente para hablar un poco de la problemática mundial, es decir, de esa guerra en el este de Europa entre Ucrania y Rusia, que es el tema que ocupa los titulares, las portadas en la mayoría de los medios de comunicación, sean estos periodísticos, televisados o radiodifundidos, ¿verdad? En internet también, ¿verdad? En portales de internet. La comunicación ahora llega en tiempo real en internet y pues en las distintas plataformas, tanto en las páginas web de cada cadena de noticias, como en los espacios como Facebook, en sus páginas oficiales, Instagram, Telegram, YouTube y otros más, ¿verdad? Otros muchos más. En ese sentido, pues, uno como persona se mira envuelto, se mira abducido por lo que pasa y pues tiene que dedicarle un tiempo de su vida para analizar la cuestión esta de la que tanto se habla, que en este caso lamentablemente es esa guerra entre Ucrania y Rusia. Guerra que, si bien es cierto, estamos lejos, no estamos en el continente europeo, estamos en el continente americano, Latinoamérica y Estados Unidos, Canadá, pues estamos un poco retirados de la zona de conflicto. Sin embargo, en un mundo globalizado nos atañe a todos los seres humanos del planeta, al hombre como especie, estar velando por la seguridad mundial, y ahí donde haya conflicto, tratar de levantar y llevar nuestras voces para que esto se detenga, o si no se detiene, al menos que se lleve a cabo algún tipo de solución para evitar daños a la vida de las personas principalmente, pero también a la economía de los distintos países, que dicho sea de paso, la guerra entre estos dos países no solo daña la economía de Ucrania y de Rusia, sino que del mundo entero, la economía de cada uno de nosotros que pueda estar viendo este vídeo. Y ya saben de qué manera Rusia es el segundo productor de energía más grande del mundo después de Estados Unidos, es decir, produce materias primas como el petróleo o el gas natural, que esta se convierte en energía en las fábricas y en los hogares de todo el mundo. En ese sentido, al haber una guerra, la producción de petróleo y de gas obviamente merma. Más allá de eso, hay una ronda de sanciones de distintos países del mundo, sino que de la mayoría. Es una especie de embargo en contra de cualquier producto ruso, sea de energético o productos comestibles o cualquier otro producto que la Federación Rusa puede exportar fuera de sus fronteras nacionales. Entonces, si ven cómo esta guerra está afectando los precios de los combustibles, específicamente el de la gasolina, el diésel y el gas. En ese sentido, al afectar los precios de los combustibles, recuerden que primero que nada, en la mayoría de países del mundo, las fábricas y la electricidad y toda la industria pesada funciona a base de carbón y a base de petróleo. En ese sentido, también la Federación Rusa es uno de los grandes exportadores de carbón, ¿verdad? Pues la mayoría de los países que no tienen recursos propios y que tienen que comprar este recurso, dependen pues de eso, justamente de tener petróleo y carbón en sus respectivos países para generar energía, de tener gas para que el gas pueda llegar a los hogares y genere calor, que genere se utiliza en la cocina, en diferentes cosas. Igual que el petróleo se convierte en energía eléctrica en nuestros hogares, que nos facilita la vida. Sin energía eléctrica pues el mundo es otro, ¿no? En ese sentido, señores, la guerra, al tener un embargo petrolero y de distintas productos que la Federación Rusia vende al resto del mundo, al tener un embargo, significa que esa gran cantidad de petróleo que Rusia produce, que entiendo, estaba alrededor de los 7 millones de barriles, 7 millones y medio de barriles diarios de petróleo, y es el segundo productor de gas más grande y el principal exportador de gas tanto a China como a la Unión Europea. Entonces, al tener un embargo de la Unión Europea sobre el gas ruso y el petróleo, significa que esa demanda, esa necesidad diaria que las tuberías como el Nord Stream 1
y otro tipo de medios que tiene Rusia para enviar a Europa, están trabajando a su mínimo expresión, es decir, están comprándole todavía gas porque Europa lo necesita, pero quiere comprar menos y menos cada día a manera de presión económica contra Rusia para que detenga la guerra en Ucrania. En ese sentido, la energía en Europa está viviendo un tiempo sin precedente. Nunca antes el precio de la luz y del gas ha estado como hoy, o sea, es ese pico en la historia. Ha roto todos los récords de precios de caro a la alza. En Europa la situación es bastante difícil en cuanto a lo que los ciudadanos están desembolsando cada mes para pagar por concepto de gas y energía eléctrica. Y bueno, obviamente también quiero recordarles que Rusia es el gran productor, es uno de los grandes productores de trigo del mundo. Y dicho sea de paso, el trigo es la principal cereal, el principal grano en el mundo que mantiene a la población mundial, seguido del arroz. Y por ahí está el maíz y algo otro, ¿verdad? Pero el primero en el mundo es el trigo. Del trigo se derivan las pastas, se derivan las harinas y un montón de productos que al final terminan en la mesa de todos los hogares, de ricos y pobres. Dicho sea de paso, el trigo es un alimento barato que sostiene a la mayoría de la población en todos los continentes, especialmente en los continentes más pobres como en África. En ese sentido, un embargo sobre las exportaciones, sacar los bancos de la Federación Rusa para que ningún país que quiera comprarle pueda utilizar el sistema bancario SWIFT, es una traba enorme, aunque Rusia ha dicho que va a utilizar el sistema chino, el sistema internacional de pagos de China, que se llama CIPS, así, Sistema Internacional de Pagos de China. Pero como quiera, de una manera u otra siempre va hacia la alza el precio. ¿Por qué? Una, porque Rusia no va a poder producir a los niveles que está produciendo, porque no le van a comprar su mercancía, va a producir menos, va a haber escasez en los mercados de trigo y eso pone en peligro a una buena cantidad de población, especialmente en el continente más pobre y que más se beneficia del trigo directamente, que es África, lamentablemente. Y la otra cuestión es que al no Rusia no poder exportar su petróleo y su gas, obviamente hay una necesidad de esos productos, que ese vacío que dejan los productos rusos que no están en el mercado, lo que genera una escasez en las reservas de cada país e incrementa sus precios considerablemente. Ha dicho Putin que si se saca a Rusia al 100% de exportar su petróleo, el barril va a llegar a $300 por unidad. Ahora mismo está en 110 y observamos los precios. Imagina 300, eso sería hecatómbico, una locura completa. Entonces, todas esas cosas nos afectan directamente, porque con el petróleo y con la energía, que el petróleo se convierte en energía eléctrica, en energía hidráulica, en energía de otro tipo, y esa energía al final es la que utilizan las máquinas para hacer productos. Al estar cara la energía, más caros los productos en nuestra mesa. Cualquier producto que sea, desde productos ensamblados como cualquier repuesto, cualquier televisor, cualquier celular, cualquier cosa, cualquier equipo de sonido, computadora, muebles, etcétera, hasta productos comestibles como cualquier alimento, verduras, hortalizas, granos, etcétera, carnes, todo funciona a base de energía, las plantas procesadoras de carne, todo. Y si a esto le sumamos los costos por transporte, incrementan sustancialmente. Obviamente, el producto final en nuestra casa va a llegar mucho más caro y, como les digo, al ser Rusia y Ucrania, porque ojo, no he hablado de Ucrania, Ucrania también es el octavo productor de granos del mundo y Rusia el tercero. Entonces, estamos hablando del cuarto, Rusia, perdón. Estamos hablando de dos potencias que producen granos y cereales para el mundo. Se imagina el número 4 y el octavo respectivamente. Significa que el 30%, según la ONU, de todos los cereales y granos que se consumen en el mundo lo producen Ucrania y Rusia. Ucrania, al estar bajo ataque ruso, no puede sacar sus cosechas, no puede sembrar nuevos cosechas, por lo que va a haber una escasez a todos los países de Europa, a lo que Ucrania suplía, o a países de África, no sé yo, realmente de Asia, a lo que Ucrania suplía de sus productos, de sus granos, de sus cereales, al igual que Rusia. Entonces, la verdad es que la situación que se nos avecina podría desencadenar en una crisis sin precedente, crisis económica y en una hambruna sin precedente. De hecho, siempre he venido hablando de esto del primer día de la guerra, pero el día de ayer ya la ONU, el encargado de la institución de la ONU para la FAO, creo que se llama, ha dicho
que si no se detiene la guerra, podría haber una escasez y una hambruna que podría llevar a la muerte a millones de personas. Eso lo vengo denunciando porque esto es así. Uno entiende cómo funciona todo. Vivimos en un mundo globalizado en donde los países desérticos no tienen cómo producir ni un grano, tienen que comprárselo a los países que tienen otro tipo de climas que sí pueden producir y que tienen la capacidad agroindustrial para producir a gran escala, como Estados Unidos y China, que son los dos grandes productores, pero también está la Federación de Rusia por ahí, la India, que es el tercero, y Rusia, el cuarto gran productor de granos. Significa entonces que para el resto del mundo es sumamente preocupante esta situación que está pasando entre Ucrania y Rusia. Eso como efecto secundario de la guerra fuera del campo de batalla. Tenemos una alza de combustible. De hecho, el presidente de Estados Unidos ha mandado una delegación para reunirse con su, entre comillas, enemigo, archienemigo, el gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro Moros. Aparentemente las negociaciones van por buen puerto y es probable que desbloqueen a Venezuela y que Venezuela pueda reactivar su producción que tenía antes de las sanciones, que eran unos 2 millones de barriles diarios. Ahora mismo se está produciendo solo 1, porque al no poder producir por las sanciones sus productos petrolíferos y derivados del petróleo como gasolinas y muchos otros, las industrias, es decir, las refinerías de Venezuela han sufrido graves daños, aparte de las operaciones de sabotaje que no sé desde dónde las ordenan, que han dañado, y el país está a la mitad de su producción máxima que alcanzó ya por el 2013, 2012, que eran 2 millones de barriles diarios. Entonces, según lo que se comenta es que están en camino a unas negociaciones en donde Venezuela podría reactivar su producción petrolera y volver a Estados Unidos a comprar el petróleo venezolano para poder mantener sus reservas llenas y de esa manera no generar en el mercado pues ese temor a una escasez de combustible y que pueda bajar paulatinamente el precio del petróleo. También le ha pedido a otros países productores como como Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi y Dubái son dos de los emiratos de este país que se llama Emiratos Árabes Unidos. Pero principalmente Arabia Saudita, al príncipe heredero se llama Bin Salman, así se llama el príncipe heredero, Mohammed bin Salman. Aparentemente ellos no están de acuerdo en producir, en sacar más petróleo, es decir, producir más de los niveles que ya tienen, porque esto bajaría el precio y obviamente al ser países que dependen casi en su totalidad de la exportación de petróleo, no les conviene que el precio se baje, sino que se mantenga alto. A ellos les viene muy bien esa guerra entre Rusia y Ucrania porque los precios se disparan y por ende o por consiguiente el precio y le genera muchísimo más interés a su país, mucho más beneficios. Y incluso ahora mismo, si no sabe la gente, en Viena, en la capital austriaca, Irán y los países del Consejo de Seguridad más Alemania, estamos hablando de Estados Unidos, Francia, China, Rusia y principalmente los 5 más Alemania, están llegando a un nuevo acuerdo nuclear en el que Irán promete no construir la bomba nuclear a cambio de que se levanten las sanciones impuestas por Estados Unidos y algunos países europeos para que Irán pueda exportar y vender su petróleo a quien se lo compre. Entre ellos, obviamente, Francia, e inclusive se rumora que el propio Estados Unidos, que entre comillas de nuevo digo, desde 1979 son enemigos con Irán y tienen relaciones diplomáticas, podría comprar petróleo iraní para sustituir el petróleo que Estados Unidos le compraba a Rusia y que ha prometido no comprarle. Entonces se dan cuenta cómo los viejos enemigos ahora amigos y los antiguos aliados ahora enemigos, porque en su momento, en la década de los 90, Rusia era el principal aliado de los Estados Unidos y de Europa, con el gobierno de Boris Yeltsin, pero llega Putin, un hombre que quiere darle un giro a su país y devolverle la grandeza que un día tuvo la Unión Soviética, y eso lo convierte en enemigo. Yo no quiero decir aquí que Putin es bueno o que es malo, simplemente es un estratega geopolítico que quiere lo mejor para su país, que quiere poner a Rusia en lo alto del podio, compitiendo con Estados Unidos y con China, que son las dos grandes potencias de nuestros tiempos. Por ahí Rusia quiere aparecer como la tercera potencia, con derecho a tener un área de influencia básicamente en los países de Asia Central, en todas las estepas de Asia Central y en los países del este de Europa. Y algunos países, me imagino, en América Latina. Al igual que China ya tiene influencia y es el principal socio económico
en países de América Latina como Panamá, El Salvador, Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia. China es el principal inversionista en esos países. Pues en ese sentido, Estados Unidos en el resto de los demás países de América Latina, Rusia aparentemente quiere un lugar entre estas potencias y esa es la apuesta que hace Vladimir Putin, aunque para ello obviamente muchas veces toma o tiene que recurrir a medidas tan crueles y deleznables como la guerra. La guerra en Ucrania es un conflicto peligroso, pero obviamente también aquí este conflicto llama mucho la atención, el doble rasero, el doble discurso de los medios de comunicación occidentales que condenan la invasión rusa, que yo no digo que no tengan que no tengan que condenarla, porque hay que condenarla. Nosotros desde aquí yo la condeno, pero las invasiones promovidas por Estados Unidos que han llevado a la muerte a millones de personas y abandonar sus países a otros millones, a esas no las condenan. Habló el caso de Irak. Desde el 2003 Irak fue invadido por una coalición estadounidense y hasta el día de hoy no sale de Irak, cuando el Parlamento en el 2019 le ha dicho que se retire y que cualquier presencia a partir de la petición del Parlamento iraquí se considera una invasión, porque el mismo Estado no lo quiere. Tiene presencia en Siria, donde el gobierno sirio ha dicho que no quiere, son tropas de invasión. Asimismo, se acaba de retirar de Afganistán, pero duró 20 años. En ese país asiático también, y la gente que no sabe, se los digo ahora, se estima que 6 millones de personas están al borde de la muerte por inanición, por hambruna en Afganistán, sobre todo los más débiles, niños y ancianos. Nadie dice nada de esto, porque Estados Unidos tiene bloqueado los fondos del Estado afgano, que obviamente no se los quiere dar, porque quien llegó al gobierno en Afganistán son sus enemigos, otra vez entre comillas, porque antes fueron amigos. Cuando la Unión Soviética luchó contra Afganistán desde 1979 al 89, Estados Unidos entrenó y entregó armas e información vital del enemigo a los mujahidines, que en aquel entonces le decían los guerreros santos, que más adelante pasaron a convertirse en los talibanes y los más radicales en Al Qaeda, el grupo terrorista que tantos ataques ha llevado a cabo alrededor del mundo. Entonces, este geopolítica, amigo, aquí no se trata de buenos y malos. Eso de que bueno, de que lucha por la democracia, por los derechos humanos, es solo una matiz, es solo un espejismo, es algo falso nomás, para que los ciudadanos de todos los países nos aborreguemos, agachemos la cabeza y al unísono repitamos el discurso que nuestros gobiernos y que los medios de comunicación de nuestros países nos dicen. Pero la realidad va más allá de lo que tenemos enfrente de la nariz. Tenemos que echar un vistazo al pasado para darnos cuenta cómo el doble discurso puede hacer que terminemos odiando a unos y amando a otros, pero en realidad no debería ser así. Tenemos que hacer un juicio justo, una valoración justa de las cosas que están pasando. Y con esto cierro esta parte, y brevemente, porque no quiero quitar mucho tiempo con este video, no quiero hacerlo muy extenso porque suele ser aburrido. Con esto quiero pasar al tema siguiente, que es lo que está pasando en el campo de batalla. Miren, en Ucrania, había una caravana de 60 kilómetros rumbo a Kiev. Aparentemente la caravana se ha dispersado y está dando la vuelta alrededor de la ciudad, lo que todo indica que lo que se está llevando a cabo es un cerco, no un ataque punzante en contra de Kiev, pero sí un cerco, cercar la ciudad para mantenerla sitiada y que la ciudad pueda colapsar y que pueda rendirse por falta de insumos, cortando todas las principales plantas, el cableado, el tendido donde llega la electricidad, cortando bombardeando las refinerías petroleras en la ciudad, cortando el paso del gas. En ese sentido, pues obviamente la población no va a tener ni energía, no va a tener gas, no va a tener comida, porque no van a permitir que le lleven, y hay un cerco aéreo, no se le va a poder aprovisionar por aire. Y recuerden que es una ciudad de 5 millones de personas, pero que 2 ya han salido, pero aún quedan 3 millones de personas. ¿Se imagina? 3 millones de personas es la población más grande que de pequeños países, casi comparada con la de Panamá. Entonces, imagínense ustedes en una ciudad 3 millones de personas sin tener sustentos, sin energía, sin luz, sin agua. Esto sería caótico, y obviamente esa es la manera cruel por la que apuesta Rusia antes de bombardear directamente las ciudades, para que se rinda. O una medida de presión para que el gobierno de Zelensky, que se dice que está en el exilio en Polonia, pueda negociar en la mesa de diálogos con Rusia, y que acepte algunas duras condiciones que no estoy claro los detalles que Rusia quiere imponer en esa mesa de diálogos. Sí, esa es una manera de presión. Lamentablemente
la guerra es feroz, es atroz, es una desgracia. O sea, la peor manera de solucionar los problemas o los conflictos o los desacuerdos es mediante la guerra. Esa es la peor opción, pero cuando se recurre a ella es una catástrofe que realmente pues nadie quiere vivir, ¿verdad? Nadie en lo absoluto nadie con sentido común, con lógica, con raciocinio, con sentimientos quiere vivir una guerra, ni en su tierra ni fuera de ella. Entonces, mi gente, hay que esperar. Supuestamente Zelensky estaría de acuerdo en reunirse con Putin. Eso después en Israel, el gobierno de Israel está mediando China, está mediando Francia y está mediando también Alemania como países de peso, pero la mediación de Francia y Alemania Putin no la acepta porque es demasiado inclinada hacia la parte ucraniana. En cambio, la mediación de Israel, que actúa como país neutral, que tiene buenas relaciones con los demás, con los dos estados, tanto con Ucrania y con Rusia. Recordemos algo: en Israel el 30% de la población de Israel son judíos de origen soviético, que antes vivieron sus abuelos de estos que viven ahora ahí en Ucrania y en Rusia, principalmente en Rusia, pero también en Ucrania. Entonces, el Estado de Israel que hoy conocemos tiene sus raíces en esos guerreros, en esos luchadores que fueron a pelear en 1947, que eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, principalmente rusos y ucranianos, eran ciudadanos soviéticos. Por lo siguiente, obviamente, el Estado de Israel tiene muy buenas relaciones con estos dos países. Y el otro que está mediando es China. China es el salvador de Rusia. Ahora, con los embargos de los países occidentales, es China el principal mercado, y la India, por donde Rusia va a exportar sus recursos y que va a vender sus productos. Y también China es el principal socio económico de Ucrania, más que la Unión Europea. Entonces China tiene gran peso al momento de querer sentar a ambos líderes en una mesa de diálogo, porque China es el principal socio económico. Si bien es cierto, hasta ahora de Rusia era la Unión Europea, pero aparentemente después de estas sanciones pasará a ser China. Entonces, China no le conviene que estos dos países socios de China, porque son importantes para China todo el petróleo ruso, el gas y los demás recursos, tanto el acero también que recibe de Ucrania, es el principal proveedor de acero de China, es Ucrania. Entonces, a China no le conviene, en aras a su proyecto para el 2030 de superar a Estados Unidos como principal economía del mundo y su PIB superar al de Estados Unidos, no le conviene que la cadena de suministro en las líneas de producciones de sus fábricas se atasque por esa guerra entre Ucrania y Rusia, y por eso estaría interesado y estaría mediando con los dos países para que llegue una solución cuanto antes y se detenga la guerra. Hay que esperar, pero el problema es que Zelensky está muy inclinado hacia los países occidentales y prácticamente cree que los países occidentales son su salvación. Yo no pienso eso. Yo pienso que al contrario, si Ucrania se resiste, la guerra solo se va a encarnizar y se va a volver, es verdad que podría convertirse en un atolladero para Rusia, pero multiplicaría su poder de bombardeo y su poder de ataque y la cantidad de efectivos militares en enviar, y esto traería más destrucción a la infraestructura del país, a la fábrica, a las carreteras, edificios, aeropuertos, puertos y todo lo que se considera infraestructura vital para la economía de un país, y obviamente tendría pues gran cantidad más de víctimas civiles y víctimas mortales, tanto militares como civiles. Bueno, mi gente, ese es mi análisis de esta noche. De mi parte ha sido todo. Les deseo feliz noche y vamos a seguir en contacto. Se me cuidan. Gracias.